Invitamos a todos los compañeros que se encuentran aún en el acceso a este auditorio y que vayan a participar en esta interesante conferencia, que nos hagan favor de ingresar al recinto para dar inicio. Favor de ocupar todos sus lugares. Bien, buenos días. A nombre del Instituto Politécnico Nacional y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes para continuar con la jornada académica en el marco de los festejos del 20º aniversario de la creación del CIDIR Unidad Sinaloa. En esta ocasión toca la participación a nuestro invitado del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Ernesto Aarón Chávez Ortiz, quien disertará el tema, un modelo de simulación para la evaluación y manejo de las pesquerías. Antes de ceder el uso de la voz, me voy a permitir dar a conocer a todos ustedes una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Ernesto Aarón Chávez Ortiz es doctor en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, grado obtenido en 1978. Es profesor titular del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR, desde 1995, donde cultiva las áreas de investigación sobre la evaluación bioeconómica para la identificación de las estrategias óptimas de pesca y de ecología de los arrecifes coralinos. Es profesor de cursos sobre estos temas en los programas de maestría y doctorado en ciencias del CICIMAR. Ha dirigido 49 tesis, de las cuales 26 son de licenciatura, 18 a nivel maestría y 6 de doctorado en ciencias. Ha dirigido también 28 proyectos de investigación y participado en otros 22 como colaborador. Tiene más de 150 artículos científicos publicados, principalmente en revistas internacionales, y ha editado 3 libros. Entre su producción más reciente podemos destacar el libro editado en inglés, con edición en español en 2010, sobre los arrecifes coralinos del sur del Golfo de México. En su desempeño para la creación de infraestructura científica, es pertinente mencionar que fue el primer jefe de departamento del CINVESTAB Mérida, donde contribuyó a la creación de los programas de maestría y doctorado en ciencias marinas, esto durante el periodo de 1982 a 1985. Posteriormente participó en la creación de la Unidad Mazatlán del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, durante el 2002. Con la creación del programa de maestría y doctorado en dicha unidad, donde estuvo a cargo del Departamento de Manejo Ambiental. Finalmente, formó parte de la comisión para desarrollar el proyecto de creación del CICIMAR, con sede en La Paz en 1974, donde más recientemente, en 2001, participó en la creación del programa de doctorado en Ciencias Marinas. Doctor, bienvenido a Sinaloa. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Me siento muy complacido de volver a esta institución después de cerca de 15 años. Y debo comentar a ustedes que la evaluación de las pesquerías, basada esencialmente en una herramienta que desarrollé hace también más de 20 años, me ha permitido concentrar la orientación de mi actividad académica hacia la evaluación de las pesquerías, y también debo mencionar que me ha producido mucha satisfacción de tipo académico. Este modelo está basado, está basada la publicación de cerca de 30 artículos, algunos de ellos conmigo como único autor, pero con frecuencia con estudiantes con los que he trabajado. Entonces,
He de comentar que una preocupación constante por parte de los científicos pesqueros es poder contar con herramientas para evaluar escenarios óptimos para la evaluación y manejo de las pesquerías. Entonces, sobre esta base, este problema se hace crítico porque cada día mayor número de recursos pesqueros, no solo en México, sino en todo el mundo, se encuentran sobreexplotados. E incluso hay muchos de ellos que han sido agotados, creando crisis económicas, sobre todo para la población que depende de ellos. Se dice que es prácticamente imposible extinguir una especie por efecto del exceso de pesca. Eso yo lo creo porque antes de que el exceso del esfuerzo de pesca llegue a barrer con la población totalmente, empieza una crisis económica, porque los costos para la extracción del recurso empiezan a ser mayores que las ganancias que produce. Entonces, por eso menciono que se crean crisis económicas como la primera etapa de la sobreexplotación de un recurso. Entonces, el modelo del cual les voy a hablar se llama FISMO, es el acrónimo de las palabras en inglés Fisheries Simulation Model. Entonces, utiliza el programa Excel como plataforma. Es una herramienta accesible para los usuarios y es la base para identificar opciones cuantitativas para optimizar la explotación de las pesquerías. Usualmente y de manera empírica se considera, bueno, si hay una especie que se va a explotar, lo que hay que hacer es poner una veda cuando se esté reproduciendo. Eso empíricamente es aceptable, pero dista mucho de ser suficiente. Hace falta aplicar esfuerzo de pesca adecuado, que no sea demasiado alto, y empezar a explotar a los animales en o muy cerca de la edad de reproducción. Esto último es algo que me ha llamado mucho la atención, porque a lo largo de la revisión de la literatura científica uno encuentra que hay evaluaciones muy precisas de determinado recurso, pero como que se olvidan de imponer restricciones para la edad de primera captura. Y entonces muchos recursos empiezan a ser explotados desde la edad de los juveniles, y eso deja muy pocos adultos para reponer a la población en la temporada siguiente. Entonces, últimamente estamos terminando un proyecto, más bien terminando un artículo basado primero en que decidimos explorar cuáles eran la producción pesquera del Golfo de México. Tengo muchos años trabajando en el Golfo de México, por eso es que no me he podido desprender de esa área geográfica hasta ahora, además porque no he querido. Y lo primero que hicimos fue analizar la producción pesquera basada en las estadísticas de la FAO. En la FAO encuentra uno estadísticas de las capturas de todos los países, solo que no la vamos a encontrar por oficinas de pesca, es simplemente todo el litoral oriental de un país o todo el litoral occidental, y sin discriminar por áreas. Entonces, la exploración que hicimos se basó en ver
¿cuál era la tendencia de las capturas de todas las especies? El Golfo de México tiene la circunstancia de que la mitad norte pertenece a los Estados Unidos y la mitad sur a México. El análisis de las tendencias indicaba una diferencia muy importante. Primero, como en todas las zonas tropicales y semitropicales del mundo, y conforme pasa el tiempo, el número de especies que se explotan es cada vez más grande y quedan registrados en las estadísticas cerca de 70 a 80 especies. Pero aquí había una diferencia muy importante. En México la captura anda en cerca de 100,000 toneladas. Esta es la captura de México. Y en el norte del Golfo de México los Estados Unidos explotan tal vez la tercera parte de lo que se explota en el sur, en la parte de México, con un número similar de especies, pero con una gran diferencia. En México, hay una especie que en México no aparece en las estadísticas, y en cambio, en las de los Estados Unidos se extraen más de 500,000 toneladas. Entonces, este es el área de distribución, y los biólogos de pesca saben que esta, que le llaman lacha escamuda, es muy común. Y yo me pregunté por qué no aparece en las estadísticas de capturas de México, si es muy común. Eso me llevó a la reflexión de pensar, bueno, nadie se ha interesado en producir sardina de buena calidad en el Golfo de México. Pero estuve investigando, estuve preguntando por qué no se explota la lacha escamuda, si es tan común, y la hay en todas nuestras costas del Golfo de México. Pues eso me hizo pensar, creo que encontré la posibilidad de hacer una recomendación para que el gobierno de México inicie la explotación de por lo menos 200,000 toneladas de este recurso. Pero, bueno, la primera idea que tuve fue, sería bueno hacer un crucero de pesca exploratoria para confirmar la presencia de cardúmenes de esa sardina. Pero también se me ocurrió, las sardinas son consumidores primarios, se alimentan de fitoplancton y de zooplancton. Y luego, pues, la clorofila A debe ser un buen indicador de la abundancia de este recurso. De tal manera que lo que hicimos fue analizar la clorofila A en 120 imágenes de satélite. Son 12 por año, de la primera década de este siglo, y le paramos en 2010 porque ustedes saben que en el 2010 hubo un gran derrame de petróleo en la costa de Luisiana, y eso provocó un impacto que debe haber, bueno, esta pesquería se suspendió por parte de los pescadores de Luisiana, y pensé, si analizamos una escala de tiempo en imágenes de satélite más largo, seguramente el problema del derrame va a enmascarar la situación que estamos tratando de analizar. Luego, pues aquí pueden ustedes ver la tendencia de la clorofila A en el norte del Golfo de México y la de la
la misma en el sur del Golfo de México. Esto para mí fue una sorpresa y una gran decepción, porque mientras que en el norte del Golfo de México la media anda cercana a 4 miligramos por metro cúbico, en aguas mexicanas ni siquiera llega a 1, como medio miligramo por metro cúbico. Entonces, esto me hizo concluir que la hipótesis inicial tenía que abandonarse. Simplemente no hay producción primaria suficiente en nuestras aguas para sostener una población de sardina tan grande como la que sostienen principalmente en el estado de Luisiana. Para confirmar esto, los puntos rojos en esta gráfica nos indican los valores anualizados de la clorofila A. Son menos puntos que todas las 120 imágenes que se analizaron, pero hay una correlación razonablemente alta que nos indica que efectivamente la clorofila A es el factor que permite que las capturas de esa especie de sardina, sean tan altas. Entonces, bueno, quizás ustedes se pregunten, ¿y el modelo de simulación qué le pasó? Bueno, esto es parte de la estrategia de la investigación. Al analizar los datos históricos de la captura, encontré que hacia los años 80 los volúmenes explotados andaban cerca del 1.000.000 de toneladas. Es un montón de biomasa, 1.000.000 de toneladas de una sola especie en un área relativamente pequeña. Entonces, ya que no existe la productividad suficiente para sustentar una pesquería importante en nuestras aguas, exploramos un poco más en detalle la pesquería de esa especie con base en el modelo de simulación, el modelo FISM. Entonces, no les voy a meter más detalles. Eso será la segunda parte de la charla, pero una de las salidas del modelo permite determinar, primero, la tendencia de la captura, la línea azul, en función de la intensidad de pesca, identificada aquí como F, que es la mortalidad por pesca, pero es directamente proporcional al esfuerzo de pesca. Y entonces, de acuerdo con el diagnóstico, una mortalidad cercana a 0.35 produce actualmente cerca de 500.000 de toneladas. Es la condición actual. Pero el modelo pronostica que con la edad de primera captura de un año, lo más que se puede sacar no llega a 600.000 toneladas, que es el nivel conocido como de rendimiento máximo sostenible. Entonces, manipulando las salidas del modelo, encontré que si se aplica la edad de 3 como los individuos más chicos que se capturen, lo cual se logra abriendo la luz de la malla, eso permite que mayor número de adultos
sobrevivan. Y al sobrevivir mayor número de adultos, un mayor número de adultos tiene oportunidad de reproducirse y contribuir a la generación del siguiente año. Eso permite aumentar el rendimiento notablemente, de tal manera que si aplicamos 3 años como la edad de primera captura, el rendimiento potencial que se puede obtener supera 1 millón de toneladas y permite prácticamente duplicar el esfuerzo de pesca. Yo me he preguntado, hay un libro que es más o menos conocido como la Biblia de la biología pesquera. En ese libro se postulan los principios y ecuaciones que se utilizan actualmente. Fue publicado desde 1957 y me ha llamado, por muchos años me ha llamado la atención que puede haber evaluaciones muy precisas hechas sobre diferentes pesquerías, pero como que no se han puesto a pensar estos colegas en probar qué pasa si se juega con la edad de primera captura. Y es la conclusión que saco, porque si no, hace tiempo que se habría puesto en práctica esta idea. Entonces, la línea de la derecha que apunta aquí es el nivel de rendimiento máximo sostenible cuando la edad de primera captura es de 3 años, y se compara con la otra línea cuando la edad de primera captura es de 1 año. Entonces, pues esto es como ha llamado algún colega, es un experimento sobre la práctica, porque el trabajo experimental se hace en un laboratorio, pero en este caso, en el de una pesquería, es poco menos que imposible, pero es un experimento sobre la marcha y se tiene que recurrir al análisis de los números, de la dinámica de la población, para ver, probar diferentes estrategias de intervención y ver el comportamiento de los resultados. Entonces, yo espero poder hacer trascender esta idea, porque apenas estamos terminando el manuscrito para enviar a publicación, y nada me complacería más que ver los efectos que pueda tener. O bien me demuelen los críticos, que tal vez sean más que los que ven con ojos positivos, pero no faltará quien logre valorar, como yo creo, los resultados de ese trabajo. Entonces, duplicar la producción pesquera en este nivel representa duplicar toda la infraestructura con la que cuenta esa pesquería y recuperar los niveles de producción que había en los años 80, hace casi 40 años. Entonces, no voy a terminar aquí porque, como les dije, voy a dar la plática en 2 etapas. Esta, que es la presentación general, con un ejemplo, espero que sea muy promisorio, y a continuación les procederé a dar una demostración de cómo funciona el modelo. Este modelo lo he encontrado muy útil para el manejo informado de las pesquerías. Lo que pasa es que hay un divorcio entre quienes manejan la política pesquera y la academia, pero permite apoyar la planificación socioeconómica de una pesquería y a la administración sustentable
de los recursos pesqueros. Entonces, estas son algunas de las gráficas que ofrecen como salida. En particular, esta que está en este ángulo inferior izquierdo, lo veo más fácil de interpretar, que es equivalente a un corte que hagamos. Este es el eje de las edades de primera captura y este es el eje de la mortalidad por pesca. Entonces, si hacemos un corte en esta dirección, vamos a encontrar estas variables y otras más que podemos incluir, que es el número de embarcaciones, la captura, las utilidades, el número de pescadores y la posición del rendimiento máximo sostenible biológico y el rendimiento económico máximo sostenible, que se alcanza en un nivel de esfuerzo más bajo que el primero. Entonces, voy a pasar ahora a mostrarles el modelo Esta herramienta la uso como ejemplo en un curso en el que participo, que se llama Manejo de Pesquerías. En este les proporciono datos reales de alguna pesquería a los estudiantes y los enseño a hacer uso y aplicar el mismo. Me disculparán que está en inglés, pero es que ustedes sabrán que la ciencia se difunde en ese idioma. Disculpe, Sí. Antes de entrar al modelo, si me permite... Tenido. Y pues esta posición no la he adquirido recientemente. Tengo 20 años trabajando con el modelo y se lo he aplicado a un número tal vez cercano a 30 especies, principalmente de México y de otros países. En la mayor parte de los casos tiene usted toda la razón. La presión de pesca es tan alta que las pesquerías se han agotado por exceso de esfuerzo de pesca. Pero junto con el esfuerzo de pesca excesivo viene lo que llaman sobrepesca de reclutas, que también, y además quien esté familiarizado con alguna pesquería sabe que al inicio de la misma se capturan ejemplares grandes, pero después se aplica inconscientemente un principio que en el año 68 un científico publicó en Science un artículo que se llama La tragedia de los comunes, en el cual habla de que empiezan a capturar ejemplares grandes, pero conforme mayor número de pescadores se integran a la pesquería, se pone en práctica un principio inconsciente. Quieren pescar más antes de que los competidores se lleven sus animales y poco a poco cierran la luz de la malla y producen la sobrepesca del reclutamiento. Entonces ahí se combinan no solo el exceso de esfuerzo de pesca, sino también el exceso de pesca de juveniles. Teóricamente no deberíamos extraer juveniles, sino en el mejor de los casos empezar a capturarlos cuando todos hayan tenido oportunidad de reproducirse. Y entonces
Y en muchas pesquerías sucede, la mayor parte de las pesquerías en nuestro país se encuentra en esa condición. Sin ir más lejos, en el caso del camarón, que es bien conocido en este litoral, se dan crisis recurrentes porque poco a poco se van incorporando mayor número de embarcaciones, y a mí me tocó ver de cerca lo que pasó hace 25 años más o menos, que ya había demasiadas embarcaciones y había demasiados tripulantes, y había cooperativas que ni siquiera tenían embarcación, y lo que hicieron las autoridades de pesca fue controlar eso. Primero desaparecieron a todos los pescadores que no tenían barco, y luego se fijó un número de barcos, todos aquellos que fueran más eficientes son los que se mantenían pescando. Porque como ha habido tanta corrupción, entonces muchas embarcaciones vendían su producto, no sé si lo siguen haciendo, a los pangueros que se les acercaban, y entonces eso distorsionaba la imagen. Pero el recurso camarón, como el de la sardina, son recursos muy nobles que dependen en gran medida del clima, y cuando hay un clima favorable se reproducen en exceso y hay biomasa para explotar en gran medida. Si no fuera eso, el camarón ya se habría agotado, porque ha venido sucediendo que aumentan con el tiempo aumenta el número de embarcaciones, después entra la crisis porque se vuelve poco rentable, entra el gobierno, pone un poco de orden, se reduce el número de barcos y de nuevo vuelve a empezar el ciclo. Es recurrente, pero si uno analiza la captura a lo largo de 50 años, 60 años que hay datos disponibles, se ve que ha habido en Sinaloa una pérdida de 10.000 toneladas desde hace 60 años hasta los años actuales. Entonces, ahí hay otros factores, porque como el camarón depende de las aguas interiores para su desarrollo, necesitan hábitat, y luego en condiciones naturales los esteros se rellenan de sedimento y se pierde el hábitat. Pero también sobre todo en el sur del estado, se han establecido muchos tapos, muchos de ellos ilegales. Esos contribuyen a acelerar el relleno sedimentario. Entonces, si no se establece control en el número de tapos, que no se puede quitar porque están ahí desde la época prehispánica, pero que sí que se debe permitir un cierto número de ellos, pero no más, y controlar que no se pongan más atravesadas, que el número que la autoridad determine. Eso podría permitir la restauración del hábitat y permitir la producción de camarón. Esas 10.000 toneladas que hay de pérdida a través de esos años, yo lo atribuyo a que ha sido por causa de la pérdida del hábitat. Entonces, hay pesquerías en las que no se puede esperar más, en particular la del camarón, infortunadamente también en la de la sardina del Golfo de California, que anda en el orden de 300.000 toneladas. Pero hay muy pocas aquí en México en las que pudiéramos decir que hay tan buena perspectiva. Y déjenme decirles también que en los 2 últimos meses me he puesto a analizar el panorama mundial y he encontrado que hay algunas que permiten
incrementarse en millones de toneladas. Se ve tan altas las cifras que me hacen dudar de mis propios cálculos. Pero bueno, hay que lanzarse al ruedo y esperar las críticas y que me demuestren en que estoy equivocado, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista que los factores climáticos y humanos pueden ser factores que limiten tremendamente las perspectivas que el análisis de la dinámica de la población nos señala. Entonces, actualmente tengo dos tesistas que están analizando, uno la pesquería de camarón y otra la pesquería de sardina del Golfo de California. Y bueno, pienso concentrar mis esfuerzos en las pesquerías de esta parte del país en los próximos años. Ahora, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, en una charla como esta surgen muchas interrogantes, pero no implica dejar la pesca. Ahora, tampoco significa que una parte de la flota use mallas más grandes y otra parte no, sino que sería un proceso gradual que puede tardar 1, 2 o 3 años hasta que toda la flota use el mismo tamaño de malla, pero no habría pérdidas, no, sería una barbaridad pensar en que se queden sin comer por 3 años, ¿verdad? Apenas los cocodrilos pueden soportar una inanición tan larga. ¿Alguien más? Bueno, entonces, volviendo al modelo, el modelo de simulación básicamente funciona tomando en cuenta la tasa de crecimiento de estos animales. Estas dos curvas describen el crecimiento en longitud y en peso, y aquí estos números en rojo son los valores de los parámetros del modelo llamado de Bertalanffy. También incorpora datos económicos, valor de la captura, costo por día, número de embarcaciones, días de pesca en el mar por temporada y por año, número de viajes y las utilidades. Todo esto lo integra partiendo en primer lugar de la tasa de crecimiento, que es muy fácil equivocarse si no se aplica con cuidado, por ejemplo, con los parámetros de la relación peso-longitud. Este que está aquí se ve muy pequeño, pero quiero que pongan atención en la escala cuando le voy a quitar un 0. Se convierte en algo totalmente irreal. Entonces, con ese propósito y sobre todo ante la posibilidad de que lo utilice gente con poca experiencia en pesquerías, no lo pierda de vista. Luego, ¿qué es lo que hace? Con base en esta información que les acabo de indicar, el modelo utiliza 15 años de datos de captura. Estos son los años y estos son los datos tomados de las estadísticas, y lo que hace el modelo es calcular numéricamente la captura para que sea año por año igual, cambiando únicamente la mortalidad por pesca. Entonces, este modelo se encuentra aquí ajustado. En la gráfica azul indica la biomasa, los puntos blancos nos muestran los valores de las estadísticas y la línea son los valores ajustados por el modelo. Entonces voy a cambiar un poquito
el valor del parámetro que nos da la tasa de crecimiento, hacer que crezca más despacio para desajustarlo, como se observa aquí. Ya no está ajustado. Entonces, tiene funciones que permiten hacerlo correr cambiando los valores de la mortalidad por pesca hasta que nos dé un nuevo ajuste. Y aquí el modelo empieza a correr y pueden ustedes ver cómo va año por año ajustando los valores. Luego, aquí tenemos a la derecha el diagnóstico en función de los límites de la mortalidad por pesca y tasa de explotación. Mientras no rebasen, las barras corresponden a la mortalidad por pesca y las líneas, las bolitas, a la tasa de explotación. Una pesquería saludable debe indicar ambas variables por abajo de esos indicadores. Y luego aquí las utilidades. Estas indican que en los primeros años no hubo utilidades. Este es el nivel de rendimiento económico, nivel de equilibrio económico, y aquí los últimos años indica que sí hubo utilidades bastante altas y que la pesquería es saludable en función de la razón beneficio-costo. Y aquí nos muestra, esta tabla es para crear escenarios de explotación basado primero en la historia, que son los 15 primeros años de captura y de utilidades, y después los niveles. Son 30 años, de los cuales aquí se muestra el último año, para simular estrategias de manejo en función de la mortalidad por pesca y de la edad mínima de captura. Entonces, si cambia uno algún parámetro como la mortalidad por pesca, pueden ustedes ver que responde inmediatamente el modelo y nos indica que no hay utilidades. Entonces, con poquito de práctica, cualquier persona puede adquirir entrenamiento para su uso. Ahora, aquí tenemos unas gráficas que les mostré al final. Ya no puedo pasar al siguiente. Aquí está. No me permite mostrarles cómo se forman estas gráficas, pero aquí tenemos las dos gráficas que los encuentro muy útiles para fines de planificación, estas dos de acá,
que nos indican cuál es el rendimiento potencial en función de la intensidad del esfuerzo de pesca. La línea roja es la captura, esta es la biomasa total, la línea azul son las utilidades y este es el costo por tonelada. De la misma manera tenemos esta otra gráfica que nos indica el número de pescadores, la razón de beneficio-costo en azul y el número de embarcaciones. Entonces, fijándonos en un punto determinado, podemos ver cuál es la captura máxima que podemos obtener, por ejemplo, aquí. Y si pasamos de esa línea, en vez de sacar más, sacaríamos menos porque no hay suficiente recurso que explotar. Entonces, esta gráfica ayuda mucho a la planificación de las pesquerías en las que lo he aplicado. Y pues si alguien tiene interés, bueno, yo imparto el curso en el cual se ofrecen el uso de esta herramienta y me parece que es una herramienta muy útil y que me habría gustado que esas dudas pudiera decir ya lo han adoptado tales y cuales. En muy pocas ocasiones he tenido oportunidad de usarlo para aplicarlo a casos específicos de las pesquerías. Una de ellas es la pesquería de langosta del Caribe en varios países. Y pues eso es todo y les agradezco su atención y si hay preguntas con mucho gusto puedo tratar de responderles. Invitar al director del CIDIR, Unidad Sinaloa, el doctor Héctor Manuel Esparza Leal, para que le haga entrega de un reconocimiento que dé testimonio de su importante participación en esta jornada del 20 aniversario del CIDIR Unidad Sinaloa. Gracias. Aquí estamos escondidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, doctor. Gracias por su presentación y por sus reflexiones. Otorgamos como tributo de este centro, en este 20º aniversario, un pequeño presente alusivo a nuestro aniversario. Y de igual manera, se otorga el presente reconocimiento al doctor Ernesto Aarón Chávez Ortiz por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral, modelo de simulación de la evaluación y manejo de pesquerías. Enhorabuena, muchas gracias por su participación, doctor. Vamos a agradecer.